La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Capítulo número 4, versículo número 14. He titulado el mensaje pastoral de esta ocasión, Niños Fluctuantes. Niños fluctuantes. Usted va a encontrar allá en Efesios, capítulo número 4, versículo 14, las palabras de Pablo que comienzan a darle cierre a esta idea, a la revelación de Dios acerca de los ministerios. El Señor levanta al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro. Y claro, cuando decimos apóstol y profeta, ya hoy uno mastica con mucho cuidado, porque al igual que en el primer siglo, los falsos apóstoles están a 5 centavos la libra. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Y por qué usted dice al igual que en el primer siglo? Bueno, lea lo que Jesús escribió a la iglesia que estaba en Éfeso. Esta carta la dictó Jesucristo. Juan tomó nota y envió aquello a las iglesias, pero esta porción la dictó a la iglesia que estaba en Éfeso, Efesios. Y dice, tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado falsos. Eso no significa que en aquel primer siglo no había esta clase de ministros, de ministerio. Claramente existían. Pero nótese que ya también el fraude había entrado y estaban los falsos apóstoles haciendo de las suyas. Y el Señor no se enojó con la iglesia que estaba en Éfeso por probar, por examinar, por buscar saber si lo que una persona estaba enseñando era o provenía de Dios o no. El Señor no se enojó con eso, antes bien le celebró aquello a la iglesia. Y nosotros pues tenemos que hacer lo mismo. Pero bueno, Pablo menciona que el Señor levanta apóstoles genuinos, profetas genuinos, evangelistas genuinos, pastores genuinos, maestros genuinos, con la intención de perfeccionar, traer a madurez al cristiano. Es así como funciona. Pero así como se falsificó o se levantaron obreros fraudulentos en el ambiente del trabajo apostólico, en el ambiente del trabajo del profeta, así también se levantan hoy en todas estas oficinas ministeriales y hacen mucho, pero mucho daño. ¿Y a dónde quiere llevarnos Dios? ¿A dónde quiere el Señor que tú y yo nos encontremos? Bueno, que crezcamos, que dejemos esto de ser niños fluctuantes. Allí dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una vez más, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Yo no sé si usted hizo esto que voy a describir allá en su infancia, en su niñez, pero nosotros los que crecimos acá en la Florida, sin saber el riesgo, los peligros que uno corre, como que uno disfrutaba, uno era niño, ¿no?, los vientos huracanados. ¿Por qué? Porque cuando estaban soplando fuerte, uno se tiraba así y el viento como que lo mantenía uno de pie. ¿Cuántos hicieron eso? Claro, cosas de niño, ¿no? Y los padres, entra. No, que no hay problema, entra, que se están cayendo los árboles. No, es que entre. Entonces ya uno sabía que era hora de entrar, ¿no? Cosas de niño, ¿no? Pero fíjese que la idea que Pablo comunica es una de peligro, no es una de juego. Arrastrados, escuche, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres. Nótese que hay esquema, nótese que hay ingeniería. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que Pablo desea
que los cristianos dejen la infancia espiritual. No sé de usted, pero cuando yo tenía cierta edad, yo le decía a mi padre y a mi madre, ya que ya yo soy hombre, no, que ya yo sé, ya yo no soy un niño. ¿Cuántos recuerdan aquellos días? Hágame así si usted recuerda aquellos días. ¿Cuántos dijeron algo parecido a lo que yo acabo de...? No, ya soy un hombre porque tú me hablas así. Yo sé resolver las cosas, ¿no? Yo no soy un niño. Entonces, si así nos parecía de gravoso, nos parecía que era como un insulto el que papá, mamá nos llamara niño. Calcule usted ahora, usted con 35, 40, 45 años, que alguien le llame niño. ¿Cuántos se ofenderían? Sea sincero. Claro. Usted dice, no, pero si soy un hombre hecho y derecho. Yo pago mi techo, mis telas las pago yo, lo que consumo, todo. ¿Cómo usted me va a llamar niño? Y sobre todo, si aquella frase viene de la esposa, viene del cónyuge, ya deje esa niñez. Porque no sé de usted, pero nosotros los hombres disfrutamos periódicamente regresar a la infancia. ¿Estoy diciendo lo cierto? Por ejemplo, yo me puedo sentar todavía muy tranquilamente y echarme varios episodios de Los Tres Chiflados. A ver. Claro, ahora me dejan solo, ¿no? Como que... Mire, uno que me saca, que puede ser abuelo mío, habla de Tom and Jerry. Tom and Jerry. ¿A cuánto le sucede eso que de vez en cuando usted pues regresa? Sobre todo a los hombres nos gusta eso. Los muñequitos, los tres chiflados, las cosas de la niñez, de la infancia. Pero si alguien nos dice en un momento dado, deja esa niñez, te estás comportando como un niño, nos ofendemos. Nos parece que se nos faltó el respeto. Sin embargo, Pablo dice que es necesario reconocer, admitir que en uno, espiritualmente hablando, suele manifestarse cierta inmadurez o la falta de crecimiento, la falta de desarrollo, el no darnos, el no entregarnos al crecimiento que Jesucristo quiere impartir, nos deja a nosotros en esa etapa de infancia espiritual. Y no sé de usted, pero cuando usted permanece en infancia espiritual, usted corre riesgo. Y el riesgo que corre es que puede caer en las manos de aquellos que distribuyen error, de aquellos que emplean las artimañas del engaño, la malicia, el error, para aprovecharse de nosotros. Y claro está, una vez más nos parece que eso le puede suceder a fulano, a mengano, pero no a mí no me puede suceder. Pero lo cierto del caso es que de uno no crecer, no madurar, genuinamente crecer, genuinamente madurar, entonces somos vulnerables. Claro está que le viene a la mente a uno más que a otro, pero es que el Señor cuida de mí porque yo soy una de sus ovejas y yo no sigo a un extraño. El Señor me protege, el Señor me ampara. Eso es cierto, la Escritura dice eso. Pero si yo empiezo a buscar texto, y no solo texto, empiezo a buscar evidencia dentro del cuerpo de creyentes acerca de cuántos se desviaron por algún tiempo, usted tendría que admitir, que reconocer que sí existe la posibilidad de ser engañado y caer en error por algún tiempo. Y sufrir las consecuencias de esa caída. ¿Qué le dice Cristo a aquella gente de Éfeso? Recuerda dónde has caído. Recuerda dónde has caído. Y le menciona una caída. Así que menciono esto porque algunos en su mente comienzan a discutir, comienzan a argumentar, a rebatir, comienzan el debate. Y si fuera algo justo, genuino, o sea, si lo estuviese
pensando, si lo estuviese considerando a alguien que está entregado, una mujer que está entregada, un hombre que está entregado a crecimiento, yo se lo respetaría. Porque lo pronuncia basado en alguna madurez, en algún crecimiento que ha logrado, que ha obtenido en el Señor. Pero es que la mayoría no lo pronuncia por aquella razón, sino para excusar la vagancia y la indiferencia que les caracteriza, que les mantiene en estado o en condición de infancia. Porque no sé de usted, pero yo conozco muchas personas que se aprovechan de los textos convenientes para salir con las suyas. Por ejemplo, está aquel marido que, si usted le dice, busque 3 de Corintios, comienza a buscar. 4 de Pedro, y allá va. Pero cuando tiene un problema con la esposa, le dice, recuerda que tienes que estar sujeta a tu esposo. Y le saca un versiculazo. Es el único que conoce y de hecho no sabe a dónde está. ¿No es cierto eso? Entonces, de igual manera, hacen aquellas personas que dicen, yo soy oveja del Señor y las ovejas del Señor solo están atentas a la voz del Señor y a un extraño no siguen. ¿Dónde está eso? Allí en la Biblia. Palabra de Dios. Sí, pero más o menos ¿dónde? Allí. Calcule usted, anclado en un texto que no tiene idea dónde se encuentra. Dígame si eso no dice 2 o 3 cosas de esa persona. Por supuesto que sí. El apóstol Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y con esto no está diciendo que algunos niños no fluctúan. Sí, está aquel que es bastante fluctuante, pero el otro no. No. Esta es una característica de los niños, fluctúan. Y también necesitamos considerar el uso de la palabra niño, pues en otras porciones del sagrado texto, Jesús dice, si no os volvéis como niños, no van a entrar en el reino de Dios. Aquello lo pronunció Jesús cuando estaban debatiendo quién sería el más grande en el reino. Calcule usted, tú o yo. Yo pienso que soy yo y tú dices, no, yo creo que soy yo. Estaban en ese debate, ¿quién será el más grande? ¿Cuántos creen que ese es un tema interesante, el más grande en el reino? Pues yo le diría que deje esa tontera y que le dé gracias a Dios que usted, por la gracia de Dios, va a entrar. Está perdiendo su tiempo con esto de quién será el más grande. Dedíquese a servir a Dios con ahínco, con devoción, y el lugar que el Señor le asigne, conténtese con ello. Y dele gracias al Señor y glorifique su nombre por ello. Así que el texto no está diciendo que algunos sí padecen de esto, fluctúan, otros no. Es característico, es típico de los niños. Ahora, lea una vez más conmigo, por favor. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento, nótese, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuántos de los que aquí se encuentran en esta noche piensan que están más allá de todo peligro, de todo riesgo, que no son vulnerables? Usted sabe que nosotros vivimos en un mundo donde la mentira, el engaño, el fraude sobreabunda. Y el niño, la niña, confía en la bondad de la persona, de los adultos. O sea que ellos creen que todos los adultos son nice, como se dice en este país, son buenas personas. Y por eso notamos, nos damos cuenta, escuchamos en las noticias de cuántos niños desaparecen y cuántas cosas terribles no le hacen. El depredador está buscando precisamente la inocencia, que las personas estén con las defensas bajas para hacer de las suyas. ¿No es cierto eso?
Curiosamente, uno llega a pensar que esto solo sucede en el ambiente de la depravación sexual, la aberración sexual. Pero no es así. Esto sucede en prácticamente todos los ambientes de la vida. Con todo respeto a los mecánicos, pues muchos de ellos son bastante decentes. Pero cuando un mecánico ve que una mujer llega a su taller con el vehículo dañado, usted nota que se empieza a secar así porque se le está saliendo la baba, se está babiendo. Y ahí empieza el cuento, comienza a decirle, el vehículo tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro, sobre todo si detecta que hay plata, que hay billete. Usted sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Algunos de nosotros, o algunos de ustedes, vamos a dejarlo en los dos ambientes, sabemos muy poco de computadoras. Y bueno, nos sentimos un poco cavernícolas, nos sentimos un poco anticuados, fuera de lugar si ya no tenemos un aparato electrónico más que otro y vamos allá a la tienda donde los venden. Y se nos acercan estos muchachitos que tienen 17, 18, 19, 20 años y hablan un idioma tan extraño que nosotros no tenemos idea de lo que ellos están diciendo. ¿No es cierto? No, porque si tú compras esta, si adquieres esta te da esta velocidad y tiene esta cantidad de memoria y te hace esto, aquello, otro, y tú estás, te lo estoy explicando en lenguaje mío, porque ellos empiezan a usar otras palabras que tú dices, ajá, sí. Precisamente, dices tú. Como que tú sabes de eso. Yeah. Y lo que tú y yo no nos damos cuenta es que antes que el día comience, el manager le dice, el gerente le dice a los vendedores, tenemos que sacar estos aparatos viejos que están aquí. Cada vez que entre una persona por esas puertas, que luzca que está perdido, extraviado, ignorante, que no conoce, le vendes ese aparato. Usted dice, eso no sucede. Eso sucede diariamente a lo largo y ancho de este país. Muchos años atrás yo recuerdo trabajar para una compañía que no la voy a mencionar y por alguna razón u otra pues hallé gracia ante los ojos de los dueños y subí hasta que me hicieron manager de la tienda. Y eso es otro mundo, cuando ya ellos le tienen confianza y le hacen el manager. Allí abren el libro negro y comienzan a explicarle cuáles son las mañas, las marañas y todas las demás hañas que se practican en los negocios. ¿Alguien ha estado detrás de la escena en una compañía, en una organización? Usted sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Y usted se asombra de las cosas que se hacen. Pero ahora necesita el billete. Necesita la plata, es su trabajo. Y usted no conoce al Señor. Por lo menos en el caso mío yo no conocía al Señor. Y al principio hace las cosas como con un poco de temor. Pero a la medida que va pasando el tiempo, usted pasa a ser sobrino de Satanás hasta que se hace hijo de Satanás, experto en la mentira. Y le dice así a las personas con rostro inmutable, eso es así. Y el ignorante que entra a comprar el aparato, a comprar el equipo, se lo cree. Y usted le está diciendo, no solo necesita aquello, sino esto otro, porque para que ese aparato funcione bien, usted le tiene que colocar esto otro. ¿Y por qué no le saca un seguro? Porque esto es una compañía muy buena y hacen unos aparatos muy buenos, duran mucho, pero de vez en cuando se rompen y calcule usted que ya usted esté sin garantía. Y le venden aquello también. Y usted se va para la casa pensando que tiene un aparato moderno, lo último, que está en el filo cortante, y el hijo del vecino le dice, ¿y esa cosa vieja de dónde la sacaste? Te tomaron el pelo. Ahora, tú te ríes con los ejemplos de la vida
Y no te das cuenta que lo mismo se está haciendo en lo espiritual. Se toma el texto bíblico, se tuerce tanto, se tergiversa tanto, se adultera tanto, que lo deforman a tal grado que uno que más o menos tiene algún conocimiento de la Sagrada Escritura dice, pero es que eso no está ni cerca. Lo que ellos están enseñando no está ni cerca, no se aproxima a lo que el verso dice. Y te mueven del lugar, de la postura doctrinal que Cristo te asignó. Considera conmigo un par de versos que corroboran todo esto. Vaya buscando 2 de Tesalonicenses, capítulo número 2. Dice la Real Academia que fluctuación habla de vacilar o dudar en la resolución de algo. Calcule usted. Vacilar o dudar en la resolución de algo. Yo pensaba que estaba establecido en aquello. Soy una persona resoluta y no sé qué me pasó, pastor, pero me sacudieron, me movieron el piso y fíjese lo que me sucedió. Añade más, variable, tocante a convicción, estado de ánimo, etc. Fácil de persuadir hacia otra manera de pensar. En inglés dicen, it's like taking a candy from a child. It's like taking a child's candy away from him. ¿Qué dijo? Es como quitarle el caramelo, el dulce al niño. Lo engañas y le dices, si me das ese dulce, te doy algo más grande y se lo quitas. Algo mejor y se lo quitas. Porque tiene confianza en ti, en tus palabras, que estás procediendo con honestidad, con sinceridad, y le quites el caramelo. Y dice que lo mismo le sucede al creyente cuando estos hombres, estas personas que emplean las artimañas del error, con astucia, las artimañas del error, nos ofrecen algo, una mejor postura doctrinal, una ventaja en Cristo que tú no la habías visto, pero yo te la estoy enseñando. Y te mueven. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjese, Pablo tuvo que bregar con esto. Pues él llegaba y establecía a los creyentes en la verdad bíblica. Y al rato, cuestión de semanas, días o meses, llegaban otros y decían, no es así. No es así. Ese hombre se equivocó. Y el tema que estos versos tratan tienen que ver con el día de la ira de Dios, el día de juicio, el comienzo de la gran tribulación, la semana número 70. Estaban amedrentados por esto que estaban escuchando, que por supuesto era contrario a lo que Pablo había enseñado, porque Pablo le había dicho, el orden de las cosas son así, y lo explicó con detalle. El orden de los eventos, las cosas que tienen que suceder, aquí están, se las presento. Pero claro, llega uno, más carisma, un poco más joven, sabe gritar más, tiene el alarde perfeccionado. Y el niño se deja mover, pierde sus convicciones. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, claro está que también para muchos de nosotros, allí en este capítulo aparece también el arrebatamiento de la iglesia, si sabemos leer entre líneas y sumarlo con otros versos del Nuevo Testamento. Pero bueno, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fueron establecidos, fueron cimentados, fueron arraigados en una manera de pensar. No se dejen mover de ahí.
Ahora dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Un momento. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Nótese cuántas herramientas quedan a la disposición de los obreros fraudulentos. Algunos se desenvolvieron con tanta astucia, con tanta maldad, que parece ser que fingían lo que escribían, lo hacían pasar como que procedía de Pablo. Pienso que el peligro más grande que usted que se sienta aquí en esta noche, escuchando esta explicación tan sencilla acerca de este tema tan importante, es precisamente este. Que usted piensa que usted no corre este riesgo. Ese es el peligro inicial y quizás es el más importante. Esto le sucede a quien le sucede, pero a mí no me sucede. A mí no me sucede. Pero ya eso lo dijo. Pero bueno, valga la redundancia, es necesario repetirlo, porque tú que has criado o estás criando, sabes que le tienes que decir las cosas a los niños. ¿Cuántas veces? ¿Tú perdiste la cuenta? Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu. Alguno podría decir, bueno, porque así dice el Señor. O tuve una revelación en el espíritu. ¿Quién sabe cuántas cosas podamos colocar nosotros si nos enfocamos en lo que esas palabras intentan comunicarnos, que quedarían clasificadas bajo ni por espíritu? Nos manda Juan a probar los espíritus, a examinar, a inspeccionar. Luego dice ni por palabra. Hay gente que tiene una explicación muy bonita, una facilidad de expresión que uno dice, es como poeta. Pero el que tenga fraseología, el que tenga expresión, no significa que te esté enseñando la verdad. En ocasiones uno piensa en las personas que Dios escoge y uno dice, Dios tiene un sentido de humor extraordinario. Porque escoger a Moisés, que tenía dificultad con el habla, y luego decirle, preséntate ante el faraón, lo pone a pensar a uno, ¿no? Y digo esto porque hay gente que se jacta de lo que es, de lo que maneja, como si fuera suyo propio, no entendiendo que si algo maneja, si algo disfruta, es porque la gracia de Dios lo ha permitido. Porque si vamos a hablar de cosas que Dios ha usado, hasta un asna habló en una ocasión. Y Pablo dice lo mismo. Su expresión no era todo lo que uno podría imaginarse al ver las cosas que dictó y que escribió. ¿Y por qué reparo en esto? ¿Por qué menciono esto? Porque los niños son susceptibles a lo bonito, a lo que brilla, a la apariencia, al frente, a la portada. Comienza usted a entender la importancia de esto y comienza a escudriñarse, comienza a solicitar de Dios la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo para verdaderamente escudriñarse y ver en cuántas cosas usted todavía necesita crecer y madurar. Interesante como Pablo le dice a aquellos de Galacia, ¿quién os fascinó? Ustedes caminaban bien, el asunto marchaba, pero se dejaron fascinar. Habla como de un hechizo, ¿no? Ahora, cadabra. Claro está que no te estaban haciendo así, pero
es como una encantación, es como un hechizo. Pues la elocuencia, la facilidad, la presentación, el brillo, el escenario. Introducen el veneno, el tóxico, y te causan el daño. Así que nótese, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿A cuántos de ustedes a través del internet no le haya llegado alguna invitación que parece ser que se le está enviando un amigo suyo? Dígame si ya le sucedió eso. Y usted como que está por abrir aquello. Es más, algunos abrieron aquello. Y el virus le acabó con la computadora. Fulano de tal, y ese fulano de tal tú lo conoces, amigo tuyo, quiere que le respondas. Y tú de inocentón vas y tecleas. Abres el virus y te hacen el daño, se apoderan de tu identidad. Y bueno, ¿cuántos han sufrido pérdida de identity, que le llaman acá? Y luego van y compran en tu nombre, y pasean en tu nombre, y se sacian en tu nombre. Y curiosamente, cuando llegas al banco y le dices, me faltan X cantidad de dólares, el del banco comienza a mirarte como que tú te robaste este dinero y ahora quieres que el banco te lo reembolse. El ladrón eres tú. Y con la vista, como que te acusan. A mí me ha sucedido 2 o 3 veces. Y mire que tengo cuidado de no abrir correspondencia extraña. Es más, si tiene apariencia de extraño, no la abro. Hay gente que me dice, le mandé un correo y no me contestó porque mandaste un correo con apariencia extraña. Y el peligro es tan grande que decidí asociarme con una organización que le protege a uno la identidad. Y quisieron darme el golpe y me llamaron. Necesita resolver esto porque están tratando de abrir una línea de crédito con su nombre y comprar esto, aquello y lo otro. Y le sugerimos, me dice la persona de la compañía que me está protegiendo la identidad, preséntese a la policía y consiga un número, reporte esto y consígase el número policíaco. Y llego yo pues muy contento, ¿no? Porque me están protegiendo. Y el guardia me dice, ajá, porque ellos todos tienen ese carácter afable y cariño. ¿Cuántos han tenido que bregar con? Da ganas de abrazarlo, ¿no? En esta área sí, pero bueno. ¿Qué usted quiere? Nada, a ver qué es lo que ustedes están haciendo con el salario que yo les pago. Digo, no, me pasó esto, aquello y lo otro, y me dice la compañía que debo venir aquí a reportar el fraude y que ustedes me den un número. Déjeme ver su licencia. Déjeme ver su tarjeta de crédito. Y el individuo comienza a investigarme de manera tal que yo estoy seguro hasta el día de hoy que él pensaba que yo estaba en algo extraño, alguna buitrada, disculpe el uso de la expresión, y que soy tan estúpido como para presentarme al cuartel de la policía para hacer el número un poco más interesante, el fraude un poquito más interesante. Finalmente me dieron el número de caso. Ni por carta, como si fuera nuestra. Considere 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 17. ¿Qué estamos haciendo, pastor? Porque abrí un paréntesis ahí que me despistó un poquito. Estamos considerando cómo el apóstol Pablo explica los riesgos de la infancia espiritual y los daños que se pueden sufrir, que se sufrirán de uno no dejar atrás la infancia, de uno no crecer, de uno no madurar. 2 de Timoteo, capítulo número 2, versículos 17 y 18.
Nótese el uso de la palabra trastornar. Diga conmigo, trastornar. No le escuché. Y esto habla de invertir el orden regular de algo. De perturbar el sentido, la conciencia o la conducta de alguien, acercándolos a lo anormal. ¿Cómo fue que dijo? Perturbar el sentido, la conciencia o la conducta de alguien o de algunos, acercándolos a lo anormal o anormalidad. Vencer con persuasiones el ánimo o dictamen de otros. Y su palabra carcomerá. La palabra de la persona que trabaja efectivamente el fraude, la mentira, el engaño, si tú no sabes detectarla y pararla, carcome. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a una persona que el cáncer se lo está comiendo vivo. Ahora existen tantas medicinas y hay tanta ciencia que lo que se veía ayer, ya hoy no se ve. Pero yo recuerdo cuando niño visitar un taller donde reparaban televisores. Yo creo que ya los televisores no se reparan, ¿no es cierto? Hoy se botan y se compra otro. Así que fíjese. Y había un americano allí que hablaba bastante extraño. Él hablaba de... Y siempre andaba con un pañuelo, con un cuello de tortuga. Y usted sabe cómo somos en nuestra infancia, ¿no? La curiosidad nos hace detective. Y pregunté, ¿por qué él habla así y por qué siempre anda con un pañuelo o un cuello de tortuga? Y se lo dijeron y el americano se quitó el pañuelo, el bistec que tenía allí, porque se creía en aquellos entonces que si le ponías un pedazo de carne, el cáncer comía sobre la carne y durabas unos cuantos años más. Y cuando hizo así, se destapó aquello y se quitó el bistec, lo que tenía ahí era un hueco. Carcome. Pero ahora tienes que llevarlo a lo espiritual. Está dañando tu fe, está malogrando tu relación con Cristo, le está haciendo daño a tu comunión con Dios. Y no te das cuenta porque es una presentación tan bonita y tienen un frente tan impresionante que tú dices, pero es que tiene que ser de Dios. Me hacen sentir tan bien, se me acomoda tanto, le hablan tanto a esta situación que llevo en mi alma. Tiene que ser de Dios. Encontraste a un Pablo que me llama niño. ¿Qué es lo que piensa el chaparrito este llamándome niño a mí? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Calcule usted que usted llegue a abrazar ese error. Si la resurrección ya se efectuó, ¿qué pasó con nosotros? ¿Y qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué desperdicio de tiempo es este? Y si ya se efectuó la resurrección, todo dependiendo de qué postura doctrinal hacia cuál tú te inclines, te da por pensar, me quedé, la gran tribulación está por comenzar. O sea que te pueden venir una serie de cosas a la mente. Y trastornan así, la dañan, la malogran, la fe de muchos. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Cuántas no son las personas que vendieron sus propiedades porque venía un maremoto, venía el terremoto, venía un japonés en una moto
y se fueron a vivir a otro estado. No sé si les conté esto, pero se los voy a narrar y ya voy concluyendo. El otro día una persona me envió un correo para que le echara un vistazo a un profeta que, por lo que yo entiendo, por lo que se comunica en ese video, ya lleva 30 años anunciando el maremoto que va a sacudir con una buena porción de Puerto Rico. ¿Han oído eso? Parece que es un maremoto que abarca mucho, ¿no? Porque cuando yo daba mis primeros pasos en Cristo también iba a hundir esta península. Y yo sé de gente que creyeron aquello, vendieron sus casas, lo perdieron todo y salieron corriendo. Pero lo curioso del caso es que este hombre ya lleva años en esto, tú tienes un poquito más de 30 años. Entonces, de alguna manera u otra, se contacta con nosotros. Yo no sé si la persona que me envió el video a mí le envió nuestra dirección a él y se contacta con nosotros para dejarnos saber que él, que viene anunciando el maremoto, que va a hacerle mucho daño a Puerto Rico, él viene a la Florida y quiere un donativo, una ayuda económica para venir con su equipo y hacer copia de todos los papeles que él va a entregar. Entonces yo me pongo a leer aquello y digo, pero si el maremoto es para Puerto Rico, ¿qué tú haces aquí? ¿Se da cuenta? Entonces comienza él a explicar que el Señor le ha mostrado que los creyentes en Puerto Rico deben tener las cosas listas y en el maletero, en el baúl de su vehículo. Porque él no tiene todavía bien la hora. Algunos se ríen porque ¿ya vieron los videos estos? Sí. Deben tener los preparativos, las cositas que van a necesitar, tenerlas en el baúl del vehículo. Porque él no tiene bien la hora, la fecha, sabe que está cerca. Porque imagínense, han pasado 30 años, tiene que estar cerca. Y dice que para aquellos que están atentos a esta palabra profética, la ventaja que Dios le va a dar, y por eso las cosas tienen que estar en el baúl del vehículo, es que un ángel le va a tocar tarde en la noche y le va a decir, huye ahora y sube a tal loma porque ya viene el maremoto. ¿Qué les parece eso? ¿Quieren que recojamos una ofrenda para que Él nos explique con detalle acá en Miami lo que le va a suceder a Puerto Rico? ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí en esta noche? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes escuchando esto? Sin embargo, hay gente que consume aquello. Se lo lleva a la boca, se lo lleva al corazón. Y hacen con ellos cualquier cosa. Aquí hemos pasado por unas cuantas. Al decir aquí estoy hablando del sur de la Florida. Las más recientes, maldiciones generacionales. En un momento dado todos los cristianos eran malditos. En vez de un rebaño de ovejas santas, era un redil de gente maldita. Todos necesitados de liberación de generaciones, de maldiciones generacionales. ¿Se recuerdan de aquello? Todavía hay. Claro, porque son muchos los cristianos malditos y eso es un proceso lento, librar a toda esa gente. ¡Cristianos poseídos! Luego llegó la paternidad espiritual. Si no tienes un padre espiritual, eres un bastardo espiritual. Si no tienes cobertura apostólica, estás en limbo. Y ahora lo más reciente es lo sobrenatural. Cada vez que tú dices, ya, no hay más nada, ya se le ocurrió todo, te salen con otro numerito. ¿No es cierto lo que estoy diciendo? Y con esto cierro. ¿Por qué hay tanta gente escuchando esto? Por la infancia espiritual
que los caracteriza. ¿Y por qué son niños en Cristo? Porque no han echado mano de las herramientas que el Señor ha dejado. ¿Qué herramienta? Juan dice en su primera carta que la unción es el maestro por excelencia. No como te dicen, ven que te voy a dar una impartición de unción, que cuando yo te imparto tú vas a estar impartido y esa impartición va a ser algo. No. Escucha a Juan, no al fulano de tal que está en la... Escucha al apóstol Juan, que la unción te enseña, te instruye. Si tan solo humillaras el corazón y hablaras con el Padre en humildad y le pidieras que te enseñe, que te instruya, Él lo hace. Luego, tenemos todo el texto bíblico, tenemos las pisadas de Jesús que muestran la naturaleza de Dios. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre. Pero es que yo no le vi, yo no estuve allí, pero está escrito lo que hizo, lo que habló. Y a la medida que te llenas de aquello, vas conociendo la naturaleza de Dios. Por encima de aquello, tienes la experiencia de estos hombres y de estas mujeres que Dios los tomó y los exhibió. No para que tú y yo le prendamos velas, sino para que veamos las cosas que pueden suceder y de ello aprender lección. Como dice Pablo en su carta a los Corintios, todo esto le sucedió a estos hebreos que Dios los libró de una manera tan fantástica, tan extraordinaria, que hasta el día de hoy leemos aquello y quedamos con la boca abierta. Y dice la Biblia que es una lección para nosotros. Y así podría mencionar varias cosas más. Están allí para nosotros. Imparten crecimiento. Son para nuestro desarrollo, para nuestra madurez. Para que el obrero fraudulento no pueda ganar ventaja, por no decir para que Satanás no gane ventaja. Para que estés cimentado en Cristo, arraigado en el Señor. Si prestas atención, si haces caso, si ciñes tu vida a la voluntad de Dios, lo mejor que el maligno tiene a su disposición, si lo lanza contra tu persona, no te podrá vencer. Porque no es que alguien te haya dicho que tu vida está escondida con Cristo en Dios, sino que tú lo sabes. Y eso que Él envió para sacudirte, para estremecerte, para dañarte, para sacarte de la posición que Cristo te asignó, no logra su objetivo. Pero si haces caso omiso y piensas, el Señor me cuida y yo no tengo por qué crecer, yo soy un viejo ya, yo no estoy para esto, vas a sufrir las consecuencias. Vas a sufrir las consecuencias. Curiosamente, una de las cosas más difíciles para un padre, para una madre, es reconocer que un hijo o una hija ha crecido, ha madurado y comenzar a darle espacio. Comenzar a confiar en que sabe pesar las cosas, examinarlas, inspeccionarlas y tomar buenas decisiones. ¿Cuántos están criando? Usted sabe que eso es un proceso. Abrir la mano y dar licencia es un proceso. Empieza con lo más elemental. Mira a la izquierda, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira a la derecha. Y entonces si tú ves que no viene auto, ok. ¿No es así? Más o menos. Mira a la izquierda, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira a la derecha, mira a la izquierda, si no viene...
¿No es más o menos así? Hasta que un día, como me ha sucedido a mí ya 3 veces, con mis 2 hijos y ahora con mi nieto, vamos a cruzar una calle y él me hace... Pops, mira a la izquierda, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira a la derecha, miramos que no venga ningún auto y entonces cruzamos. Ya sé que si le toca cruzar una calle, sabe cómo hacerlo. Y es lo mismo con lo espiritual. Pero no siempre vas a tener la ventaja de tener un hombre de Dios, una mujer de Dios, un amigo en la fe, un hermano en la fe, que te eche la mano en tu crecimiento espiritual. No siempre va a estar a tu disposición eso. Por lo tanto, cuando Dios lo coloca, Dios lo establece, no seas terco, recíbelo. Déjate enseñar, déjate instruir. Pues en un momento dado tú también vas a ser así y sabrás cuándo cruzar. Y no solo sabrás cuándo cruzar, sino que al ver a otro niño en el riesgo, en el peligro que se encuentra, sabrás ayudarle, sabrás echarle la mano. El ministerio genuino, esos hombres, esas mujeres que Dios levanta, llevan la intención, tienen el diseño celestial de formarte, de impartir crecimiento, desarrollo, madurez a tu vida. Y si tú llevas años sentado en algún lugar y pensándolo bien, considerándolo bien, padeces de las mismas cosas, niñeces, que padeciste cuando comenzaste a sentarte allí, es hora de levantarte y con carácter de urgencia buscar cómo crecer. ¿Decimos amén? Amén. Le invito a estar de pie. Señor y buen Padre, nos acercamos a ti una vez más en el nombre de tu Hijo Jesucristo para decirte gracias por el bocado espiritual, por hablar a nuestros corazones, de tú no regañar al rebaño, a la iglesia, al cristiano. Podríamos pensar que somos bastardos. Si se nos deja sin disciplina, eso sería evidencia de no tener padre. Pero el hecho de recibir del trono de Dios amonestación, corrección y hasta reprensión, lo tomamos, Dios, como una manifestación de tu amor y de tu cariño para con nosotros. Por lo que queríamos decirte gracias, porque es para nuestro bien. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recibir las ofrendas de la noche. Vamos. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.